Bueno, entonces nosotros teníamos nuestro oscilador amortiguado forzado, que está en un medio, ¿cierto? Que puede ser viscoso. Eso va a hacer que la parte amortiguada con el cierto tiempo haga que mi oscilador deje de oscilar. Pero nosotros habíamos agregado esta cosa externa que lo está forzando y que va a hacer que al final termine oscilando de cierta manera, con cierta amplitud. Entonces lo que vamos a ver ahora es analizar esa amplitud, esta de acá. Y vamos a tratar de hacerla máxima. ¿Qué tan grande puede llegar a ser esa amplitud? Eso va a depender de cómo está la fuerza forzada afectando a mi objeto. Recordemos que esa fuerza forzada tiene cierta frecuencia angular con la que afecta a mi objeto. Entonces, ¿habrá alguna frecuencia con la que esta fuerza actúa que haga que la amplitud sea mucho más grande? Entonces, sí, pues la respuesta es sí. Y vamos a tratar de encontrar esa frecuencia con la que tiene que estar actuando la fuerza forzada. Intuitivamente esto tiene sentido, porque por ejemplo si naturalmente el objeto estaba haciendo así, pongámosle, entonces la idea es que la fuerza forzada lo ayuda a llegar más lejos, o sea que cuando esté yendo hacia allá, la fuerza lo esté tirando más hacia allá, y después cuando esté yendo hacia acá, la fuerza forzada lo esté tirando más hacia el otro lado. Entonces la idea es que más o menos calcen. Y vamos a llegar de hecho a que hay un caso en el que van a calzar. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de maximizar la amplitud? Con derivadas. Entonces vamos a derivar la amplitud respecto a la frecuencia. O sea, estamos viendo cómo cambia la amplitud respecto a la frecuencia con la que varía la fuerza forzada. Y vamos a derivar eso para después igualarlo a cero, y ahí vamos a estar encontrando el máximo o el mínimo de esta función, que es un máximo. Entonces agarramos nuestra amplitud, ahí está, la vamos a derivar con respecto a WF, a la frecuencia angular de la fuerza forzada. Y bueno, hay que derivar esto, la constante queda igual, me queda la derivada de la raíz, que quedaría 2 por la raíz, ¿cierto? En el denominador, por la derivada de esto que está dentro. ¿Qué tenemos adentro? La derivada de una cosa que está al cuadrado, sale el 2 hacia afuera, y luego la derivada de lo que está dentro, que es una constante, así que se muere, y me quedaría por 2, que sale hacia abajo, con el menos me quedaría un menos 2 y WF. Ahí está todo este término que sería la derivada de este de acá. Y luego la derivada de este de acá, el 2 del WF sale hacia afuera a multiplicar el 4, y me queda 8 gamma al cuadrado WF. Ahí está la derivada en el fondo de la amplitud. Ahora yo quiero igualar esa derivada a 0 para encontrar un máximo. Entonces, vamos a igualar esto a 0 y vamos a ver qué condición tiene que cumplir. Ahora, como en el fondo estamos considerando la amplitud como una función de WF, al igualarla a 0 voy a obtener específicamente ese WF que hace que esto sea 0. Así que vamos a llamar a ese WF sub A ese de ahí, que va a ser el específico que hace que esta derivada se haga 0. Así que, bueno, lo despejamos. Esto, como pasa hacia el otro, bueno, multiplico por 2 esa raíz, ya que esa raíz no va a ser 0, entonces se elimina. Este término de acá es una constante, lo puedo pasar dividiendo hacia el otro lado, se eliminan estos dos, y me queda solamente el término de arriba. Multiplico este con este, me queda ahí 2 por 2, 4, con el menos 4, el W0 al cuadrado y el WFA. Acá tengo 2 por menos 2 más 4, el WFA al cuadrado, por el WFA me queda WFA al cubo y me queda el término de acá. Ahora puedo dividir por 4 WF, ya que puedo dividir porque la frecuencia de la fuerza forzada no puede ser 0, ya que si no, no estaría oscilando. Entonces, divido, se me va el 4, se me va el WF, se me va el 4, se me va uno de los WF, se me va el 8, se transforma en un 2 y aquí se me va el WFA. Y ahora ya puedo despejar el WFA. Este pasa hacia el otro lado positivo, este pasa hacia el otro lado negativo, y el al cuadrado se transforma en una raíz. Así que aquí tenemos, en el fondo, la frecuencia de la fuerza forzada que hace que la amplitud sea máxima. Se habla de que esta es esto es lo que causa la resonancia en la amplitud. Hace que es la frecuencia que tiene que tener el oscilador forzado para que contribuya a que haya lo máximo de amplitud posible. A mi objetito que originalmente podría haber no estado oscilando, que si no agrego la fuerza forzada debería haber parado de hecho. Entonces, este es el WF, la frecuencia que tiene la fuerza forzada, para que sea máxima la amplitud. Y hay un caso interesante,
que es cuando gamma es 0. Si gamma es 0, o sea, eso de ahí es 0, ojo que recuerden que para que gamma 0, lambda tiene que ser 0, que este era el coeficiente de rozamiento. O sea, estamos hablando del momento en el cual no hay amortiguación, no hay como una cuestión viscosa. Cuando pasa eso, fíjense que este WFA me queda así, este término se elimina y me queda que el WFA tiene que ser igual a W sub 0. ¿Qué significa eso? Que la frecuencia con la cual tiene que actuar la fuerza forzada para que haga la amplitud máxima tiene que ser la frecuencia que tendría el oscilador armónico simple, sin considerar el amortiguamiento, porque no hay de hecho, y sin considerar la fuerza forzada. O sea, suponiendo mi objetito, ¿con qué frecuencia este oscilaría en el armónico simple? Si yo le pongo al forzado esa misma frecuencia, entonces voy a estar generando una resonancia que hace que mi amplitud se haga máxima. O sea, cuando calza la frecuencia del objeto natural, podríamos decir, sin nada, con la frecuencia de la fuerza forzada que yo le estoy agregando al sistema. Cuando esos dos calzan, ¡pa! Amplitud máxima. Si es que, ojo, no hay amortiguamiento. Si es que hay amortiguamiento, entonces ahí no calza la frecuencia del oscilador forzado con la frecuencia natural, podríamos decirle natural del objeto. Así que habría que agregar ese término para eso. Interesante. Ahora vamos a ver una cosita más. ¿Qué es lo que pasa con la amplitud cuando nosotros introducimos esta frecuencia en la fórmula? Entonces acá tenemos nuestra amplitud y yo introduzco, fíjense, todo este término en WF, lo voy a introducir aquí y acá. Entonces, ahí me queda, fíjense, WFA al cuadrado, me queda simplemente este y este. Ahí están. Y este también lo introduzco a este lado, que se elimina la raíz porque fíjense que aquí sale WF al cuadrado. Luego este se cancela con este, así que me queda solamente el 2 gamma al cuadrado, que elevado a 2 me queda un 4 gamma a la cuarta. Aquí multiplico, ¿cierto? Este con este me da este, y 4 por menos 2 me da 8, gamma al cuadrado con gamma al cuadrado, gamma a la cuarta. Y aquí puedo estos dos restarlos y me queda un menos 4 gamma al cuadrado, y acá tengo un 4 gamma al cuadrado W 0 al cuadrado. Y esta m la voy a dejar abajito, y este 4 que está dentro de la raíz, lo factorizo y lo saco hacia afuera de la raíz como un 2. Así que me queda esto como la amplitud. Cuando estamos seleccionando la frecuencia del oscilador forzado como esa frecuencia que hace que la amplitud sea máxima. Así que esta es la fórmula de la amplitud máxima. Ahora quiero que vean algo. Fíjense en esto que está aquí. Si nosotros tenemos gamma y lo hacemos 0, fíjense que eso pasa cuando no hay amortiguamiento, en el fondo cuando no hay amortiguamiento, o cuando hay un número quizás muy pequeño de amortiguamiento, entonces todo lo que está debajo de la raíz me queda 0, o sea me queda un número dividido 0. ¿Y qué es eso? Un infinito, sale un infinito, o sea que la amplitud se puede llegar a ser infinita, ¿ya? Cuando no hay amortiguamiento, si es que estamos en el caso de la frecuencia que me hace la amplitud máxima. Vamos entonces a resumir todo lo anterior en un gráfico. Acá tenemos la amplitud en el eje Y, y acá tenemos distintas frecuencias que podría tener el oscilador, o sea, la parte forzada del oscilador forzado, la parte externa que lo está forzando. Si nos fijamos en la fórmula de la amplitud, esta que está acá, cuando nosotros ponemos en WF un 0, fíjense lo que pasa. Queda acá un 0 y queda acá un 0. Entonces, me queda el F0 dividido M, dividido la raíz de W a la cuarta, y la raíz de W a la cuarta es W al cuadrado, el M pasa hacia abajo, y yo ya sé que M por W0 al cuadrado es K. Así que aquí tenemos que mi amplitud va a ser K en cualquiera de estos tres casos que están aquí. ¿Cuáles son estos casos que están acá? En el caso que está más abajo, un oscilador forzado que va a tener un lambda igual a 2, o sea que tiene cierto amortiguamiento. ¿Ya? Tiene cierto amortiguamiento. En este gráfico lo que estamos viendo es
la amplitud dependiendo de distintas frecuencias que tenga el oscilador forzado. Y nosotros ya sabemos que va a haber cierta frecuencia en la que la amplitud va a ser máxima en este oscilador. Entonces vamos a tener que cuando es cero esa frecuencia del oscilador forzado, o sea, cuando no hay forzado, tenemos esta amplitud y la amplitud va a ir subiendo a medida que yo voy variando la frecuencia, que yo le voy poniendo un oscilador forzado y eso tiene un máximo. Le pusimos en este caso W sub F amplitud 2, porque aquí el lambda es 2. Luego tenemos otro oscilador que tiene un lambda igual a 1. ¿Qué quiere decir un lambda igual a 1? Que hay menos amortiguamiento. Entonces, ¿qué esperamos si hay menos amortiguamiento? Que la fuerza forzada va a hacer que haya más amplitud, porque ya no hay tanta amortiguación. Entonces, tenemos otra forma en la que va variando la amplitud respecto a la frecuencia que yo le pongo a mi oscilador forzado, y va a haber una específica, que está acá, que hace que la amplitud en este oscilador sea máxima. O sea, con esta frecuencia, yo en este oscilador de acá, con ciertas condiciones, ¿cierto? Como ese amortiguamiento, yo ahí voy a tener la amplitud máxima que puede llegar a tener ese oscilador. Y cuando nosotros tenemos otro caso, un oscilador que está en un medio en el que el amortiguamiento es cero, justo en ese caso, la amplitud se me hace infinita. Entonces, ¿cuándo era eso? Cuando teníamos que la frecuencia del angular del oscilador forzado es igual a la frecuencia con la que oscilaría mi oscilador naturalmente. O sea, un oscilador que está así, pero sin amortiguamiento y sin cosas forzadas. Eso tiene cierta frecuencia. Cuando nosotros le metemos esa misma frecuencia a la fuerza que lo está forzando, entonces, y no tenemos amortiguamiento, la amplitud se dispara hacia el infinito. Lo que tiene todo el sentido, porque si se ponen a pensar, imagínense una cosita que está haciendo así, y a medida que va a la derecha, o bueno, a la izquierda en este caso, la fuerza lo tira más a la izquierda, y después a la derecha la fuerza lo tira más a la derecha, entonces ahora está oscilando más grande, pero la fuerza sigue ahí, lo va haciendo cada vez que se vaya más lejos, ¡pa! Entonces la amplitud puede llegar hasta el infinito. Eso es en estos tres casos hay resonancia en la amplitud. Siempre que vaya amortiguamiento, nunca vamos a tener una amplitud infinita. En el fondo la amplitud infinita no existe en la vida real porque nunca el amortiguamiento es cero. Siempre vamos a llegar a una amplitud máxima. Pero sí pasa que hay ciertos sistemas que tienen muy poco amortiguamiento. Entonces si nosotros le agregamos una fuerza forzada igual a la frecuencia natural que tendría este objeto al oscilar, entonces va a tender a agrandar mucho su amplitud. ¿Y qué pasa? Que los sistemas físicos igual se pueden romper. Así se han caído puentes, por ejemplo. Que, no sé, unas personas van caminando por el puente y van haciéndolo oscilar de cierta manera y por coincidencia es la misma frecuencia natural con la que el puente está oscilando así muy poquito, calzan las dos, entonces la amplitud empieza a variar, literalmente la amplitud es que el puente empieza a ser así, y cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, el puente se rompe. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos resonancia con ciertos sistemas, porque te los puedes romper. ¿Ya? Eso es literalmente la resonancia. Tú puedes romper un sistema agregándole una fuerza externa que lo haga oscilar de esta manera, con esta fórmula que está aquí, la que hace que su amplitud sea máxima. Así que ya saben, si quieren romper algo, agreguen una fuerza externa que lo haga oscilar con esta frecuencia. Así que eso es la resonancia. Espero que se haya entendido este gráfico y voy a agregar ahora uno en GeoGebra para que se vea más bonito. Una última cosita que les quiero decir, que tiene que ver con la utilidad de todo esto, es que si tú logras encontrar cuando un objeto llega a su amplitud máxima, agregando una fuerza forzada, va a ir cambiando la frecuencia de alguna manera y logras ver la amplitud máxima, entonces lograste encontrar esa frecuencia, la frecuencia esta del oscilador forzado, y teniendo el gamma, que es simplemente la constante de amortiguamiento, puedes sacar la frecuencia natural del objeto, que a veces es difícil de medir. Entonces, muchas veces es más fácil controlar esta cosa externa, la fuerza forzada,
y también es fácil encontrar el gamma que tiene que ver con la constante de amortiguamiento, y con esas dos cosas puedes encontrar la frecuencia natural del objeto. Eso creo que se usa para encontrar la frecuencia natural como de partículas, como de los protones, los electrones y cosas así. Así que tiene una gran utilidad esto de aquí. Bueno, entonces aquí tenemos exactamente lo mismo que teníamos antes, pero con movimiento. Entonces, aquí está la fórmula de la amplitud del oscilador armónico, donde X va a ser, en el eje X son distintas velocidades, o sea, frecuencias angulares de la fuerza forzada. Y acá tenemos nuestro L, si se dan cuenta, va haciendo que a medida que me vaya aproximando al cero, la amplitud máxima sube, y cuando es justo cero, si se dan cuenta, se va hacia el infinito, que es lo que les había contado. Entonces, distinto de cero, la amplitud máxima tiene cierto valor, pero igual a cero se va al infinito. Y las otras constantes también hacen que cambie, pero en el fondo siempre es en esta forma. A medida que sube la frecuencia, llega un punto en el que la amplitud llega al máximo, y después sigue la frecuencia siguiendo, eh, ya baja la amplitud. Entonces, hay una frecuencia justita que es la que la maximiza. La masa también cambia la forma que tiene, y bueno, la fuerza también del oscilador. Pero esto es lo que tiene mucha relevancia, ¿cómo se llama? La constante de amortiguamiento. Ahí está en cero, llegando al infinito. Y solamente la parte derecha del gráfico es la que sirve.